Ok, voy a continuar a comentar los resultados de la tesis. Bueno, entonces, acerca de cuestiones características metodológicas, un estudio exploratorio post facto que ocupe metodología más quali, eh, haciendo 8 entrevistas a académicos asociados a varias universidades que están en el tema de historia de la psicología. Más aparte un focus group y cierto análisis de contenido de lo que tenía que ser como a ciertas cuestiones que eran, por decirlo así, contenido de las mallas curriculares de los 12 mejores programas formativos a nivel nacional. Vamos a la primera parte de los resultados, desde el 4. Clasificación de categorías de entrevistas exploratorias en historia de psicología y formación de pregrado. Realizó un total de 8 entrevistas en semi-estructurales académicos profesionales chilenos de psicología, explorando en el principio eje temático de historia de tradición académica de psicología chilena en torno a la formación de pregrado. Este fue el eje de investigación, por lo menos, del cual comenzaron muchos contenidos y del cual también continúa por decirlo así, la construcción esquelética de lo que era la investigación como tal. Esta sección de resultados de tesis se estructura de 4 dimensiones que reciben los siguientes denominaciones: concepto y metodología de la historia, psicología, concepto, ciencia y otro, historia de la psicología chilena, etapa y medio, personajes representativos de la historia de la psicología chilena. Bueno, ocupando el QDA Minor, puedo decir ciertas cuestiones que las 8 entrevistas intenté por lo menos darle un cariz un poco más cuantitativo, pese a que están propiamente dicho hechas con análisis de contenido. Le di un cariz más o menos cuantitativo por el hecho de estar por lo menos simplificando mucha información. Eran prácticamente 120 páginas de transcripciones, por eso esta cantidad de texto increíble. Acerca de las cuales por eso salió un total de 392, porque no podía perder mayormente como la mayor cantidad de información posible. Así que voy a poner de repente a propósito de tablas de frecuencia con este programa QDA Miner, el cual podría estar prediciendo ciertas heurísticas, ciertas cuestiones acerca de presencia de cierta carga, por decirlo así, en ciertos cuadrantes acerca de cada una de las categorías, con este QDA Miner Lite. Eh, como a cierta como ciencia de datos, pero muy básico, muy básico. Tabla 1. Frecuencia de codificación para 4 categorías de entrevistas de historia de psicología. Esta tabla contiene la codificación total para 8 entrevistas y grupos de discusión sobre el tema, el focus group. Estas están historia, psicología, historia de psicología chilena y el personaje representativo. Aquí están con cada una de lo que es el concepto de historia, la frecuencia que tienen en este QDA Miner, que en este especie como de pirámide en color verde que aparecían los datos. No puede poner los gráficos acá de los datos como aparecían dentro del QDA Miner, pero sí puede estar registrando lo que eran la presencia de ciertos datos, ciertas menciones acerca de las cuales ciertamente aparecía esta aseveración y esa categoría, y las vamos a estar respondiendo y las vamos a ir clasificando. Esta parte, a ver, voy a volver a la metodología, un poco para netamente estar hablando acerca de un poco de qué trato más o menos el estudio. Bueno, la metodología es cualitativa, mayormente, pero netamente esa conurbaciones que tienen que ver con el QDA Miner serían cuantitativa, pero lo que realmente prima es la metodología cualitativa. El tipo de estudio exploratorio, porque puesto que no tenía mucha idea hacia dónde ir, como que no había cuestiones acerca del tema, una tesis más o menos introductoria. El diseño de estudios no experimentales post facto, cosa que se describe con mucho después, así que primero dicho, construccionismo social, por darle un enfoque de estudio. Eh, Muestra el escenario pinático, puesto que estaba muy bien dirigido a quienes iban a entrevistar. Entrevista semiestructural, la 8 a lo académico, y un focus group y análisis de contenido de las mallas de estudio. Descripción de los métodos de recolección de datos, el grupo focal y barra de información acerca de 15 programas de formación de pruebas de las mejores universidades, los cuales hacer un análisis de contenido. Codificación, categorización, análisis de contenido. Esto es más o menos reconocido. Eso fue el análisis de datos. El QDA Miner, Probalis Research. Ahora hay una versión ligera con Miner Lite. SPSS, un poco Word, Excel
Eso es lo que ocupé. Aspectos de investigación, los cuales han actualizado mucho, esto es lo que tenía previamente, pero han actualizado mucho lo que son los formatos de consentimiento y consentimiento. Vamos con los resultados, volviendo acá a la tabla. Esta tabla es la que habla acerca de las menciones de cada una de las categorías en las cuales se fueron a su vez complementando. Categoría 1. Conceptos y metodología de la historia. Definición. Involucra la definición paradigmática, sociocontextual, metodológica y científica de los procesos de registro histórico, los cuales han tenido que considerar para conocer la historia de la psicología chilena. Subcategoría concepto de historia. Comentario. Es al respecto de las menciones de las preguntas y no sé qué, porque hay que hacer, de repente hay que hacer, por decirlo así, una síntesis más o menos cualitativa. Comentario. El concepto de historia de una ciencia documental y dinámica que es un mejor responde a las contingencias sociales que se proyectan en el relato, aunque equivocamente y generalizadamente se entiende como un sistema teórico en tiempo pretérito. La fuente primera a nacer fundamental puede ser el historiador tiene que ir a buscar el archivo, por ejemplo, al patrimonio nacional donde la Biblioteca Nacional dependiente del DIVAM en su lugar maravilloso, pero todo historiador donde llegase a la vida y no alcanzaría jamás a estudiar tantos tesoros que ahí están. Por otra parte hay un concepto de Jorge Catalán que es pro-construir, lo cual es distinto de reconstruir y no construir, o sea que pro-construir es construir hacia. No es la historia que se puede vincular con los tiempos, es no solamente ir hacia atrás, sino que hacia el presente y hacia el futuro. También está el principio de rizoma, ya que siempre uno constituye un diálogo con un ayer, pero la idea de construir desde el presente hacia el futuro. Subcategoría historiografía. Comentario. Aparte de los expertos psicólogos nacionales, el método por defecto es más detallado de la historia en el general interés debido a cierta erudición en esa área. La historiografía significa la alocución, una reconstrucción de una periodicidad compleja y una interrelación de dispositivos históricos al interior de fenómenos sociales y teóricos. Entonces esa materia pasará a ser material historiográfico, o sea, los materiales historiográficos son los que usan los historiadores. Podría ser el análisis, insisto, sobre la literatura infantil, ¿verdad? Y dar cuenta de ciertas representaciones de la infancia en el siglo XX que se ha hecho como podría ser un análisis del mercado de los juguetes infantiles para comprender algo de la infancia, ¿no? Y eso puede ser también de la perspectiva historiográfica. Entonces digo, el material producido. Hay actas, datos, pero cómo este material se transforma en un dato o cómo este material se sirve de algo a ti en particular, eso tiene que ver con el material de investigación en su objetivo de investigación y más tu perspectiva en lo que es la historia. La subcategoría cronología. Comentario. La utilización de fechas no es de por sí una indicación de una historiografía, pero sí indica procesos o etapas que pueden ser de interés recurrente a los historiadores como puntos de inicio para generar investigación, archivo y otras. Efemérides, que por cierto son muy importantes, no son sino más que una posibilidad de establecer seriamente las fechas que son generalmente avanzadas, bastante imprecisas, digamos. La verdad es que no tienen mucha importancia que haya una exactitud de un mes, en 2 meses, 3 meses, un año o 2, porque la cosa no parte de un punto para otro, digamos. Eso no es verdad. La vida independiente de Chile no parte del 18 de septiembre de 1910, o sea que automáticamente ayer éramos dependientes y hoy somos independientes. Los procesos largos donde es legítimo que haya inexactitud y impresiones, las que preocupan mucho a Pizarro, que habla mucho acerca de la imprevisión de la historia de la psicología en Chile, que relata sobre el primer laboratorio en el año 1800 y tanto. Es factible y es absolutamente necesario desde mi perspectiva, y si no puedes analizar el presente sin ver, como diría Foucault, que las condiciones de posibilidad han cambiado a lo largo del tiempo, entonces son temporales, son históricas. ¿Cómo vamos a entender que eso es un buen ejercicio un poco infantil? ¿Cómo le explicas tú a un extranjero la situación chilena que de aquí egresan 2000 o 3000 psicólogos al año? ¿Cómo le explicas a ese mismo extranjero que hay de 100 hasta 170 programas de psicología? Y si te fijas, aparecen otras preguntas en el extranjero que estos datos, ¿cuántos chilenos son? ¿Cuántos están enfermos? ¿O que la psicología es tan importante? Tiene que ver con la regulación de la educación y con algo de la regulación del área mercantil, como la salud, del trabajo, o algunos de los derechos básicos que se ganaron. Estos derechos con el paso de los años parecen haber sido confiscados y luego privatizados, entre ellos el de la educación. Subcategoría Historia y Ciencia. Comentario. La situación en la historia presenta una tensión de naturaleza paradigmática que es afín con la misión social de las ciencias sociales y que es en cierto modo equiparable con el problema compartido con la psicología. Hay que interiorizarse respecto del zeitgeist, es decir, considerar el espíritu de los tiempos, y si quiero conectarme al pasado debo hacerlo del presente. Si toca trabajar los años 20 en psicología, se considera que este está en movimiento, así que puede venirme al 2013 y vincularlo con la realidad actual, o no necesariamente, al menos que sea conocer el paisaje de la época. Y eso parece importante porque mostrar el paisaje al lector, y por ejemplo de este libro Entre París y Buenos Aires
de Alejandro Dagfal, logras conectar con la época con información válida y confiable con un adecuado uso de las fuentes primarias y interrelación de las fuentes. Aquel es un trabajo que merece ser destacado de todas formas. Subcategoría a geografía. Significa formular un relato acerca de los héroes, los santos de algún fenómeno, concepto o disciplina que se estudian, con origen en la tradición judeo-cristiana. Este método propio de la historia que se parece mucho a la técnica biográfica, pero se distingue en que las geografías son contadas por grandilocuencia y hechos extraordinarios, exagerando las figuras aludidas. En el sentido de que yo, por ejemplo, intentara escribir sobre la historia de un gran psicólogo chileno, un gran amigo, el que considero probablemente como el psicólogo más importante de la historia chilena, que es Sergio Llull, te da la sensación de que lo que hizo Sergio Llull fue maravilloso y parece que es una persona que no tuvo defectos, que no tuvo errores, es como un santo, una persona pura, pero efectivamente es un hombre producto desde su tiempo y se corre en el riesgo de hacer una geografía. Biografía, caso único. Comparado con los métodos de la psicología, la biografía puede asemejarse a modalidades de caso único y relatos de vida cuando se desarrollan biografías desde el lado de la historia, que se presentan ciertos sesgos de relato como autorreferentes. Desde luego también, en cuarto o quinto hay mucha gente que sostiene que la autobiografía es un método obviamente respetar en el sentido de que hemos escrito nuestras autobiografías, siendo lo más probable que seamos muy benevolentes con nosotros mismos. Es muy difícil para mí escribir una autobiografía donde yo pueda reconocer todos mis defectos y lo más probable ha habido momentos de escribir mi autobiografía. En este libro, La historia de la psicología de Iberoamérica, voy a poner cierto énfasis de las cosas que tengo en buena y en mala. Hay un seco de interpretación en toda autobiografía que va más allá de toda honestidad y sinceridad con que queremos escribir nuestra autobiografía. Subcategoría Historia de Chile. Comentario. La historia de Chile previa a la llegada de la psicología es un secretivo y profundo conflicto que sigue teniendo como denominador la denominada élite por sobre nuestra población y la soledad migratoria. Primero entre los colonizadores, segundo los gobernantes militares de la poscolonia. En tercer lugar, con la clase política reinante de las situaciones inherentes al siglo XIX y XX. Si lo piensas bien, y he dicho por ahí metafóricamente que a mi juicio el primer psicólogo chileno es Lautaro, porque el autor observó el comportamiento de los españoles, tomó notas, había aprendido a leer, tomó anotaciones de las costumbres de los españoles, se dio cuenta que en la noche algunos se acostaban con un par de tragos de más, estando a ponerle, qué sé yo, observando comportamientos, haciendo el registro de comportamiento de los españoles. Pudo establecer una estrategia para atacarlos de noche cuando se despojaban de su armadura, o se bajaban del caballo o parecían más vulnerables. El primer psicólogo ahí, inocente, no docto, uno podría suponer que Lautaro era como un psicólogo aficionado que hizo registro conductual de comportamiento de los españoles. Subcategoría Historia Universal. Comentario. Lo que rodea los orígenes de la psicología y la ciencia en general son corrientes de pensamiento filosófico muy separadas del clero, cotidianas entre los siglos XVIII y XIX como nicho de desarrollo científico laico, protestante e inmigrante llegan a los países latinoamericanos entre principios y mediados del siglo XIX, incluyendo Chile. Lo que ocurre durante los primeros años del siglo XX, se sabe que las historias las escriben los victoriosos. Bueno, sobre esto, en el año 1918 Alemania pierde la Primera Guerra Mundial, lo cual deja a Chile con la incertidumbre de resolver sobre el modelo educativo y científico a seguir. Esto significa que adopta desde ahí el sistema inglés de enseñanza por unos años más. Se toma el sistema alemán porque habían construido una alta cultura desarrollada y muy rápidamente, siendo un país que había pasado por largas guerras civiles y mucha voluntad para salir de las dificultades. Tabla número 2. Frecuencias de codificación por categorías de conceptos y metodologías de la historia. Aquí está el total, 104 códigos, total de entrevista, número total de la entrevista, 1120 códigos, porcentaje 16%, categoría de conceptos de la historia, cuál es la frecuencia de cada uno de la categoría, caracterización de la categoría, o como síntesis. Se conocen mejor los procesos historiográficos con su aplicación con vista a cierto temor, desde el psicólogo profesional psicólogo, una serie de complicaciones metodológicas las separan del terreno de la historia y su técnica de investigación, siendo más reconocido entre ellas el uso de técnicas biográficas, calientes de diseños de casos únicos, cronológicas de desarrollo de efemérides disciplinarias y algo de historiografía que ha surgido de la última década como producto del impulso de universidades y de investigadores provenientes del escenario de posgrado de psicología, preferentemente de académicos de grado de máster y doctorado. En lo que se crean dificultades las transversales formativas universitarias e históricas tienen un punto de quiebre más o menos reciente y hasta hoy adolece resoluciones.
Categoría número 2. Psicología, conceptos, ciencia y otros. Estoy explicando el resultado. Definición. Engloba los conceptos propios de la realización de conocimiento teórico en los desarrollos técnicos, principales formativos investigativos de derivar en la ciencia psicológica en Chile. Subcategoría. El concepto de psicología. Comentario. La psicología en Chile llegó en su primera instancia como una herramienta de mejora para los métodos de enseñanza de niveles superiores y secundarios. Desde la primera mitad del siglo XX comienza a tomar cuerpo su carácter de normalización del comportamiento de individuo y grupo a nivel del Estado, y comienza por las instancias del Estado, a las que se sumarían a los pocos años aquel del mundo privado. Diría que la psicología en este periodo inicial de formación del primer laboratorio, y refiriéndose a procesos más documentales, estaba mucho más ligada al estudio y abordaje de claras deficiencias a nivel mental, más centrada en la patología, punto de vista que se hizo evidente en la educación. Subcategoría ciencia. Comentario. Ciencia más bien, sino el desarrollo teórico experimental de la psicología ocurre con fuerza durante el siglo XX, los años 80 y 70, donde múltiples crisis sociales terminaron por dedicar la creación de conocimiento, prefiriendo a la universidad formar profesionales por especialidades. Bueno, las influencias médicas aquí saltan a la vista. Yo creo que también en ese aspecto partimos siendo psicoanalistas. Psicoanálisis era como la única psiquiatría chilena y entonces, en consecuencia, era lo que éramos los psicólogos en esa época. Ahora nuestra disciplina ha tenido un desarrollo con fallas muy básicas, pienso yo. Por ejemplo, todo nuestro desarrollo profesional en la parte clínica, específicamente en psicología, ha tenido un desarrollo muy fuerte y fundamentalmente basado en la existencia de un tipo práctico de cómo es tratar pacientes, cómo mejorar o cómo apoyar. Ya sé que en determinadas circunstancias eso ha quedado atrás, ha dejado de lado absolutamente la parte de desarrollo más teórico de aspectos fenomenológicos de la psicología. Entonces, con el correr del tiempo hemos ido evolucionando a una formación que fundamentalmente es saber hacer cosas prácticas. Subcategoría de profesión. Comentario. La generación de profesionales se ha dado desde 1947 con el programa de la Universidad de Chile y ellos se han mantenido sin grandes interrupciones hasta la actualidad. Hoy, a más de una centena de escuelas de psicología tienen formación de pregrado en su programa. No tengo conocimiento sobre eso, pero me da la impresión de que la iniciativa de formar la carrera fue parte de los alumnos. Mira en lo que había decir de impartir cursos especiales de psicología para profesores y al par de años en haber dado un título de carrera. En Estados Unidos la carrera se armó después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de eso la psicología era una disciplina científica y no hubo doctorados profesionales de psicología hasta pasar la Segunda Guerra Mundial. Y es bien gringo por eso de lo académico. Subcategoría epistemología. Una epistemología por la historia de la psicología es atravesada por tradiciones filosóficas y por definiciones contextuales propias de los fenómenos históricos, más que de las aportaciones científicas aisladas de las disciplinas de las ciencias duras. Yo creo que no estamos dialogando o confrontando nuestras diferencias porque no hay una instancia donde eso se haga. En ese sentido, una agrupación científica o profesional como la Sociedad de Psicología Clínica o organizaciones de psicólogos por especialidades son solo lugares donde se debería hacer ese diálogo y confrontación de ideas. Es esto mismo que hemos estado conversando y probablemente las generaciones nuevas de psicólogos que no han tenido un afán histórico de escarbar en la historia y traer a la psicología siempre fue como lo fue en el momento. No siempre fue así. Subcategoría investigación. Comentario. La investigación sobre el tema de psicología teórica se concentra en equipos de estudios de las universidades más conocidas, las cuales comisionan el desarrollo teórico en la recepción de publicación de orden científico y divulgación de medios predeterminados. Bueno, menos todavía, y declaran que lo primero que tenemos que hacer es reconocer la realidad y después aspirar a que si ya tenemos una historia, bueno, de aquí a 2, 3 pudiéramos tener 2, 3, en 10 años 8, porque si no reconocemos no vamos a mejorar. Y que mucha gente se mucho cuando se señala que la psicología nacional en Chile, la que gente se dedica a la investigación científica, poco reconocida como psicológica, y que no son más de 15, 20 personas que vivimos de esto, y no mucha gente que investigue cada 2 3 años, gente dedicada, y esto como si fuera la vía de investigación científica. Son muy poquitos, mientras ocurra eso es muy difícil. Es que podemos llegar a ser a niveles de investigación científica internacional. Eso mismo pasa con la historiografía, mientras no tengamos un grupo crítico y no una masa crítica, entonces es muy difícil tener una masa crítica y un grupo de psicólogos productivos que hacen investigaciones, publican y presentan trabajo, hacen mediciones, tiene a su cargo la formación de en distintas universidades. Subcategoría disciplina. Comentario.
La generación de conocimiento psicológico ha ocurrido dentro de las universidades y es hasta los años 60 donde aparece el rol profesional de psicólogo como un conflicto constante de intereses. Antes de eso, la formación es netamente científica, experimental y teórica. Sobre la academia en tiempos actuales se denota un acomodo en los ciertos problemas actuales para la disciplina. En general estamos demasiado centrados en lo profesional, en lo científico. Estamos quedando atrás y cuando está ahí el máximo de atención está con la psicología en el pregrado, claro. Entonces estamos muy poco centrados en la disciplina y en lo formal para sacar profesionales y esto es muy técnico. No hay un fuerte entre los modelos científicos que hemos podido ir estableciendo con los profesionales, con los clínicos y da la impresión de que no cambia mucho la cosa y que los cambios son los clínicos es que dan los mismos desarrollos técnicos clínicos pero no consideran los avances de la disciplina científica. Subcategoría: procesos gremiales. Documento. Los procesos gremiales están un poco normalizados y surge la degremialización masiva de los psicólogos entrando en los años 80 y con la entrada de las muchas escuelas de formación de pregrado. Se reconoce una crisis de largo alcance del gremio hacia las universidades y desde la universidad hacia el colegio profesional. La sobrepoblación profesional, que haya 30.000 psicólogos que haya ejerciendo 3.000 por año, que haya más de 100, 130 programas de formación de pregrado, lo ven como una dificultad. Profesionalizarse implica costos que van desde la empleabilidad, renta a futuro, el presente y en lo académico. Ciertamente hay incentivos. Se ve desde una lógica de investigación en cuanto se trata como ciencia, se reduce. No había una revisión acerca del alcance que ha tenido o que fuera a tener el contexto académico, por lo que se piensa reformular dando vuelta para darse vuelta a lo teórico. La mayoría de las cosas vienen de un nicho investigativo de un grupo de académicos que del posgrado y que algunos lo encuentran una crisis, otros una dificultad, unos poco una oportunidad. No sé, como estudiante puede ser, resumir la cosa y el tema es que cuestiones de efectos informativos, de una oportunidad, simplemente el proceso de la carrera así frente al mercado laboral o qué nivel es lo académico, así que lo respecta a la opinión de un académico. Bueno, sabemos que entre los 30.000 a nivel personal e individual en torno al trabajo, la labor que uno tiene o tendrá ha sido un problema grave. Está obligado a postular al posgrado, lo mismo que al uso de carrera académica o de profesor. Es una ventaja en cuanto a más gente para formar en las posibilidades de trabajo y son muchas más oportunidades, mejora que en otras especialidades. Bueno, con ellos surgen sentimientos encontrados. Mira, a los profes, ellos ven como una oportunidad porque hay más carreras, hay más alumnos, más universidad y que hay más psicólogos y le están vendiendo, pensando en hacer las cosas a su manera y aparte el primer nivel social que fuera de la universidad y psicólogos que salen de la universidad emplean en lo mínimo, carecen de conocer bien el rol de psicólogo y el producto final no es equiparable y para generar mucha burocracia en ese espacio. En la escuela, en los tribunales, en los municipios, que no aportan nada. Tanto eso. ¿En qué parte se perdió la misión del colegio como una entidad pública? No hay quien sepa, primero que hay que tener información, control, no sabemos cuántos somos, no sabemos cuántos egresan, son estimaciones, son puramente estimaciones y no hay quien controle desde el punto de vista ético la prestación de la formación. O sea que la gran diferencia que existe entre los colegas, entre otros psicólogos colegiados y no colegiados, el colega colegiado está sujeto a un código de ética o el control de cierto. Entonces, desde un punto de vista longitudinal, hay unos hitos que son súper importantes en el desarrollo de la historia de psicología y que debe hacer como profesión. No sé por qué, no sé por dónde tirarme, estoy tratando de pensar lo que te interesa a ti. Subcategoría Historia de la Psicología. Comentario. El estudio de la historia de la psicología como una rama de investigación teórica es de reciente data en Chile. Bueno, a ese año. Si bien hay revisiones en Somerville y otros, 1942, Bravo y Chorn, 1969, Poleto, 1980, transformación de psicología, la producción de historia de la psicología se marca como posterior a las publicaciones de Julio Villegas y Maíz de Rodríguez 2005-2007.
El principio central en la interconexión de nodos es que se pueden romper, ver un corte y se pueden juntar cosas en otro lugar. La idea de llevarlo al campo de la historia de la psicología se relaciona con que creo que los modelos históricos en psicología tampoco están tan definidos en historia interna o historia externa. Esto además es muy dicotómico. Clasificar a Danziger como a Kurt Danziger como un externista o Boring como un internista me parece que es una danza ficticia. ¿Ve? Ya, no digo que está mal, pero es parte del proceso en su inicio. Es importante el camino hacia una historia social de la psicología y no confundirla con una historia crítica. Lo de historia social me parece más humilde y más realista. Lo rizomático incluye los principios de Deleuze y Guattari, considerando el énfasis del trabajo como fuente de archivo. Subcategoría Universidades. Comentario. Hasta 1981 son dos universidades que presentan el programa de formación profesional de psicólogos. Desde los años 90 existe un crecimiento exponencial de escuelas y programas formativos que superan hoy en la centena y un número no determinado de psicólogos titulados, cuya cantidad debido al fenómeno de gremialización no ha sido determinado con exactitud. Exacto. La Universidad de Chile es una universidad católica. En ese sentido, mi conocimiento comunicacional de la situación del psicólogo fue bajísimo. Se reciclan, o yo creo que en el año 1980 más o menos había 700 psicólogos, si no me acuerdo a la cifra exacta. Pero con la nueva ley de universidad y con el surgimiento de las universidades privadas comienza una explosión demográfica de psicólogos hasta la situación actual. Subcategoría programas de posgrado. Comentario. El regreso a la democracia en los años 90 aparece en la oferta de los programas de posgrado, máster, doctorado y postítulo. Y ahora se incluyen programas de posgrado de carácter aplicado y profesional mejor vinculados con la educación continua antes que con la academia o la investigación científica. Eh, los mandatos generales que son otro problema más, y no es cierto que haya problemas para generar becas, para ver que todo el mundo no puede pagar de su propio bolsillo el posgrado. Además, en el mundo que estamos viendo, uno se da cuenta de que en muchas universidades chilenas o extranjeras lo han visto como un caso. Se ofrece un doctorado por correspondencia, doctorado en un mes, doctorado en una hora, doctorado en 3 minutos, doctorado. Entonces, uno no sabe realmente qué tipo de doctores tiene al frente. Subcategoría especialidades profesionales. Comentario. La emergencia de especialidades profesionales hizo que el esquema formativo de la psicología se reformulara en sus aplicaciones. Si bien pasa por una sobrepoblación de los estudiantes en formación, pueden decidir su especialidad, siendo la más preferida por ellos, por ello y por ella, la psicología clínica en contexto de ejercicio privado. A nivel regional, ahora estoy trabajando sobre las cartas, sobre el asunto de las cartas que Freud intercambió con un autor latinoamericano y puedo llegar suponer que todo es una matriz de recepción de psicoanálisis a nivel regional. Usted sabe que esta fase de conformación de los estados independientes, ¿no? La conformación del estado, la modernización del país latinoamericano se habían metido en este proyecto, un proyecto modernizador de orden y progreso en Brasil. La asunción de los inmigrantes de la Argentina con casi todas las amenazas que eso tenía para la población y la cuestión de todos los inmigrantes locos y cómo eran considerados. Subcategoría formación de pregrado de características. Comentario. Se instituye desde la mitad del siglo XX, tanto en Chile como en otros países, la profesión de psicólogo. Hoy, a poco menos de 50 años de su fundación del primer programa formativo de pregrado de psicología, ocurre una crisis de sobrepoblación profesional que coincide con la aparición de muchas escuelas de psicología y a la vuelta de la democracia y que rinde cuenta de la libertad mercantil de la educación superior. Entonces ellos, claro, saben que se formó una profesión en Estados Unidos, buscan para transformar en psicología, pero no en algo pedagógico, sino que en una profesión científica. Y claro, tras eso fue esto la raíz por formar la Comovisión. Para sacar la filosofía de la educación, también mucha gente se opuso a ese fenómeno diciendo cosas como que no tenemos modelo, que no miramos nada, que se explican con que la mirada de que tenían que ser profesores era suficiente. Me da la impresión que el desarrollo de la psicología es por impulso o voluntad de los mismos involucrados antes que otra agenda, como la de Estado. Tabla número 3 acerca de la frecuencia acerca de la categoría de psicología, concepto y ciencia y otro, lo cual, por decirlo así, el concepto de historia de psicología general tiene las mayores menciones. El segundo de ellos es profesión, más que ciencia, disciplina y ciencia, disciplina y profesión, es más el lápiz de lo que tiene que ver la importancia de lo que es la profesión aplicada. Llevamos media hora de presentación de los resultados. Gráfico número 2. Frecuencias de codificación por las categorías psicología, concepto, ciencia y otros.
La mayoría de las ascripciones o ciertas menciones son acerca de historia de la psicología y de ciertas cuestiones aplicadas y en menor medida, sin duda, las de los programas de pregrado. O por decirlo, epistemología. El tipo de debate respecto de las cuestiones aplicadas como que o que tienen mayor valor, de repente son absolutamente subvaloradas por parte de las personas participantes de las 8 entrevistas. Y el focus group. Caracterización de categorías. En el tema ocurre que la mayor parte de las menciones sobre la historia de la psicología se asocia generalmente con el proceso de constitución universitaria propio del siglo XX, o cosas muy ajenas al concepto de la psicología sea ciencia, simplemente se asocia el tema con contingencias sociales o nacionales. Asimismo ocurre que con frecuencia sobre los problemas de la psicología serán considerados exclusivamente como disciplinares o teóricos, siendo los encargados de discutir sobre estos temas una comunidad académica ortodoxa y muy pocos investigadores calificados. El acento de las universidades no va hoy hacia generar conocimiento teórico, sino que su rol se reduce a la idea o la forma de generar profesionales que llevan un ejercicio teórico decriminalizado con menos estatus y estabilidad laboral que las generaciones anteriores. Desde 1970 en adelante, que confiere directamente la caída del estatus. Categoría número 3. De Historia de la Psicología Chilena, etapas y medio. Definición. Agrupa procesos sociales y lecturas científicas del transcurso cronológico de la psicología desde los hitos del estudio en laboratorios técnicos universitarios hasta la actualidad, asentando interés en la naturaleza contextual de las etapas que implican específico desarrollo y sus publicaciones. Subcategoría Laboratorio Copiapó. Comentario. El primer laboratorio de psicología de Chile se construye en la ciudad de Copiapó, donde el profesor normalista Rómulo Peña pone a disposición de la Escuela Normal de dicha ciudad instrumental trabajo experimental en psicología. Exacto, en Copiapó, porque había ganado un premio por ese laboratorio y eso aparece en el premio centenario, el premio centenario de 1910. No he visto ningún documento que indique eso y eso aparece publicado en un artículo que llegó a un profesor que era un discípulo de Peña y yo le pregunto al profesor, ¿puedo leerlo? ¿Puedo confirmar ese dato? ¿Puedo ver su documento? Me dijo que lo saqué de una revista que me habían pasado un alumno de Peña y no sé cómo otros documentos más. Y esos documentos los presté y nunca más me los devolvieron. Están los momentos en que he buscado los archivos de los premios centenarios y no hay nada. ¿Dónde está la evidencia directa de que le dieron un premio a Peña por ese laboratorio? Entonces, en lo que escucho a este profesor alumno de Peña y ahora el documento que no existe. Subcategoría Laboratorio Universidad de Chile. Comentario. La formación del laboratorio del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile es producto de una comisión enviada por el presidente Balmaceda de Alemania, donde profesores de dicha nacionalidad comienzan un trabajo experimental en psicofisiología y método de enseñanza que se extendería a principios del siglo XX. No, los dos profesores eran alemanes, no eran chilenos. Primero vino Schneider y luego Schneider, que salió de la jefatura del laboratorio, se jubiló y trajo a Guillermo Mann. Mann vino después. Mira, lo que entiendo es que lo que informar realmente uno de los autores, bueno, dice por ejemplo qué cosa y luego arman su discurso para comenzar a hacerlo atractivo. Escribe por ejemplo que el gobierno de Chile comisionó a Mann para que comprara instrumentos del mismísimo Bund y Mann viajó a Leipzig. Luego se financia el viaje a Europa, a los libros y se comienza a citar y queda por cierto. Cuando voy a la fuente primaria llegó al decreto en que se comisiona a Bund a viajar y el viaje dura varios meses y estos meses creo se recorre varios países entre Europa y viaja a Estados Unidos para que compre instrumentos para el laboratorio. Subcategoría 1910-1945, años sin archivo. Bueno, ahora hay por lo menos más luces acerca de esos años. A un periodo de la historia de la psicología nacional poco reconocido y este va desde el punto posterior a la formación de los laboratorios de la Escuela Normal de Copiapó y el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Hechos que caracterizan esta etapa son el trabajo experimental del Dr. Luis Tirapegui, de la académica Amanda Labarca, la psicología entre guerras, la adquisición del material de Copiapó por parte de la Universidad de Chile y la llegada del psicoanálisis. Aquí hay por lo menos mayor luz acerca de lo que trabajaron Gonzalo Sala y Mariano Ruperto a partir de este ítem. O sea, una historia sobre los últimos 40 años, o sea, como dice la psicología, en un periodo crítico reciente. Una interpretación donde hay una historia donde están todos vivos. O lo contrario, ¿no? Hay historias que se hace sobre el siglo XIX o casi no hay documentos.
Porque los autores desde ahora no están entrenados en la ciencia historiográfica o documental. Entonces quedan muy pocos expertos. Del siglo XIX o principios del siglo XX no hay mucho. La mayoría de los textos, los escritos y los contenidos de los escritos son de los últimos 50 años. Subcategoría de programa de Universidad de Chile. Comentario. Emitido como decreto a mediados de 1946 y puesto en práctica desde el año siguiente, 1947, el programa de formación de psicólogos de la Universidad de Chile fue puesto en marcha gracias a iniciativas de pedagogos interesados en formarse como orientadores vocacionales y expertos en psicología experimental. Mención del entrevistado de Carlos Nazar, médico cofundador del programa de psicología de la Universidad de Chile. Él era médico psiquiatra, pero siempre estuvo interesado en la psicología y no en la psiquiatría, y él tuvo un par de dilemas con sus colegas médicos porque lo acusaron de que iba a crear una carrera que competía con los psiquiatras, y comenzó a contar los cuentos, lo que no sale en las publicaciones, de las peleas que habían tenido que enfrentar junto con los otros creadores que son Arturo Piga, Abelardo Iturriaga, Egidio Orellana, que eran, digamos, personas que no eran psicólogos, pues porque no existían los psicólogos en Chile, y por ello eran profesores o filósofos o médicos con una formación europea, y él venía de Harvard donde sacó su doctorado en psicología. Subcategoría el programa de la Universidad Católica. Comentario. La formación del programa de la Universidad Católica fue una recepción nada accidental de una discusión sobre lo que era la fenomenología, un enfoque de ciencias germánico y psicoanálisis habían hecho en las capas clericales o confesionales de la universidad, teniendo por importantes impulsores a teólogos y abogados. Yo diría que la base del modelo que todos miraron fue el de la Chile, ya. Bueno, eso salió en la primera generación de psicólogos el 52. Y se estructura el desarrollo que estaban los pedagogos, los especialistas experimentales, profesores especializados en psicología que enseñaron en la enseñanza media, que después se convirtieron en profesores de la carrera de psicología. Y esta misma base la tuvo la Católica en el año 54, donde también se formó una especialidad para ser pedagogo, en que gracias a estos psicólogos se convirtió en carrera 3 años después, en 1957, a diferencia de 10 con la Universidad de Chile. Subcategoría década de los 60. Comentario. Etapa clave. Marca el inicio de la visibilidad social en múltiples capas dentro del psicólogo, siendo sensible su entrada en la estabilización de las capas mentales de la población hasta mitad de la década de los 60, sumado a la entrada del rol clínico en el sistema psiquiátrico. El año 1969 Sergio Llull había llegado con su doctorado de la Universidad de Iowa, y su impresión de que era general ya entrado en los años 60. Al menos en la Universidad de Chile, como en las tres grandes corrientes representados, conductismo, psicodinámica y humanista, está representada como en la católica, está digamos fuente de influencia psicoanalítica y una orientación en la escuela profesional. Y muy orientada a formar profesionales antes que formar científicos. Y ese es como una alta característica actual, y está muy respaldado, digamos, ¿no? Respaldado por el hecho de que las universidades daban antes un grado académico sobre esto, es que tiene que haber profesionales, y las escuelas se forman alrededor de los profesionales y que son predominantemente clínicos. Y se forman estas disputas, estos grandes sustratos o grupos de profesores que son representantes de estas corrientes o que son clínicos, sin conceptos de lo humano de acuerdo con la salud. Esto tiene influencia en las escuelas médicas o psiquiátricas. ¿Para qué hablar de la escuela de psicología? El cura Larraín fue director de esa escuela, y él tenía una fuerte impronta fenomenológica, y se va a Alemania, y cuando Juris en efecto como director fue electo triunfalmente, fue electo por funcionario, académico y estudiante. Y él de alguna manera abre una nueva etapa, un nuevo cambio en la perspectiva de la psicología, y su mirada acerca de la disciplina era fuertemente tenida por los científicos, y para él la psicología era y debía ser una ciencia. Es que desde luego todo lo que venía era obviamente incorporar los cursos de psicología experimental en la católica, y había que ver los links o también incorporar a la parte más clínica, los cursos de psicoterapia o de terapia conductual, los cursos de psicoterapia que no incorporan un curso de terapia conductual. Esto va a ser clase en la Chile y en la Católica, independiente de ser director de la Católica. Y esa clase en la Chile, y yo te diría que en Julis, estando en una universidad o dos de la universidad que partía la carrera, yo te diría que el cambio de proyecto original científico de la psicología, pero no sé si decir que un proyecto científico original.
Subcategoría de reforma universitaria. Comentario. Ahora etapa poco refería que ejerce una influencia moral en psicología de la época, especialmente de la figura del primer director de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Chile, el padre Hernán Larraín, como promotor de una nueva misión social en la universidad más conservadora del país. Mención previa de los procesos que llevó al padre Larraín. Prácticamente lo que había era psicología clínica, porque psicología organizacional y la educación tenía realmente mucho espacio. Eso marca el inicio de ambas escuelas, con ello el resto de las escuelas también responden al modelo, refiriéndose a la malla curricular del programa de la Universidad Católica y de la Chile. Es que el modelo que sigue su estructura de 5 años con grado académico y título, muy similar al formato actual. Es que últimamente se ha ido cambiando, pero se ha mantenido con este formato, no sé. Algunos profesionales han sido de la Católica y de la Chile y han ideado otras formas de enseñar o de definir la carrera. Esto pasa en cuanto al origen y la similitud hasta el año 1981 para las dos primeras carreras de psicología en el país. Subcategoría dictadura y ley general de universidades. Comentario. La entrada de la dictadura militar significa un apagón cultural tras la persecución intencional de las facultades de humanidades y las ciencias sociales, así como la supresión de derechos de los colegios profesionales y la liberalización mercantil de la educación superior. Veo en un primer momento y desde un segundo momento la consolidación de la disciplina de progresión más allá de los 60 y los 70, después del apagón cultural de la dictadura. Evidentemente uno puede ser tan lúcido como para decir que la dimensión histórica que de otras formas desapareció de la psicología. Subcategorías de postdictadura y situación actual. Comentario. Implica una etapa de expansiones significativas y el conocimiento de una crisis que tiene cuna la dictadura y la ley de educación superior, la ley general de la universidad de 1981, a lo que se suma la entrada en vigencia de muchas escuelas formativas por un posicionamiento sobre la población y de criminalización con conflictos que son vigentes hasta la actualidad, hasta 10 años después. Puede ser una crisis, pero ha devenido de crisis, digamos, pero no digamos de crisis, porque hay el concepto de crisis en muchas cosas. La necesidad en el campo de la política, un profundo malestar en la precarización laboral, o sea, sí. Incorporar el elemento histórico sociológico, lo que no es una burbuja que se llega a sí misma y una práctica, un discurso, un contexto específico histórico con características históricas. Chile es Chile, y ya lo particular, entonces que haya una crisis, o sea, que siempre es dual. O sea, que tenga una cara nueva, porque somos buenos para ver crisis en todas partes, pero cuando se trata de crisis, supone un estado anterior, no crisis o estabilidad, sino uno de la historia. Bueno, la historia sería la historia de las crisis, pero sus orígenes hasta nuestros días. Y bueno, la otra es como valoramos la idea de crisis como oportunidad. Lo vemos como un desastre sin remedio. Como si además somos muchos psicólogos y psicólogas, no tiene que ser malo, siendo que somos ambos. En su categoría Historia sin Psicología previo a 1889. Comentario. Es un cultivo de una etapa prepsicológica basada en el concepto de ciudadanía, democracia y identidad nacional, en que laicos y confesionales criollos e inmigrantes disienten hasta llegar a modificar drásticamente la constitución de la república. Las referencias del tema de la filosofía son irrefutables. No es como una gesta nacional heroica y mi impresión es que la psicología en Chile comienza desde mucho antes que tengamos documentos al respecto. Se me ocurre a mí, por ejemplo, en la creación de las instituciones, no es por cierto desde el primer país llamado Chile que piensa construirse en 1800, en el año 800. Y tiene que haber estar existiendo algunas creencias respecto de las cuales era la psicología de los chilenos para de manera medir el desarrollo de las instituciones, como el Estado, como la educación, como la universidad, con la presencia de la iglesia, la que está haciendo en este minuto. La construcción de este país joven, esta patria joven que recién empezaría a considerarse como una nación de tal manera que efectivamente hay probablemente una historia que no tengamos documentos. Subcategoría de publicaciones, libro, paper o tesis. Comentario. Se da cuenta que al año 1942 hay publicaciones que relatan sobre el estado de la psicología a lo largo de la cronología de Chile. En la primera publicación oficial del tema, en la revista latinoamericana de psicología, no sería hasta el año 1969 y las posteriores serían entre los años 1980, 1997, 2005, 2006, 2007, 2009, 2017 hay 5 más. Y más las cuestiones gremiales o demográficas que son bastante más, creo que como 8 hasta la actualidad. Hay más presencia de artículos científicos que libros tesis sobre el tema.
La primera fuente sobre historia de la psicología en Chile creo que conozco del año 1942, un trabajo hecho por Somi, Mirzagali, Videla y Doña, en un texto llamado Una fase importante para la enseñanza de la filosofía de la psicología y de pedagogía en la Universidad de Chile, y después creo que hay que hacer un salto hasta fines de los años 60 con el artículo de Luis Bravo y Patricia Chon en el segundo número de la revista latinoamericana de psicología. Entonces, en los 90 hay una explosión pequeña, sutil o soft, sobre la reflexión sobre la historia de la psicología, y la década más fuerte yo creo que estamos viviendo ahora, del 2006. Y vaya que ha sido potente por ahí hasta ahora. Es que ahí hay varias cuestiones importantes. Existen diversos libros, creo que 7 al menos, 3 tesis doctorales, al menos conocemos 4 tesis de grado, y al menos hay varios artículos. Eh, Junto a su equipo es quien más ha publicado en esta materia y con un trabajo de calidad. Todo este avance se traduce además en una red, un trabajo incipiente en el cual colaboramos. Lo hemos denominado Red Chilena de Historia de la Psicología, en la cual se fundó en noviembre de 2011. Tabla número 4, frecuencia de codificación para categorías de Historia de la Psicología chilena, etapas. Lo que más resalta son las publicaciones de paper, la producción. Y lo que menos quizás serían los conocimientos acerca de los laboratorios o cuestiones más específicos en cuanto a las cuestiones de, por decirlo así, como ciertos elementos que tienen que ver con la interpretación o más bien como antecedentes teóricos más periféricos. Eh, bueno, la presentación de los temas ahí que son el problema de la Chile, la católica, la postdictadura y lo que es el, por decirlo, como el disgregamiento gremial que se estuvo viendo hasta el 2012, 2014. Lo cual se reconoce más que el método historiográfico o más que las historias locales, se conocen más como las cuestiones de ciencia, disciplina y profesión, y sobre todo profesión, más que una inquietud. Aquí está la frecuencia de la categoría número 3, Historia de Psicología Chilena, etapas y medios. Esta es la síntesis de la categoría. El preocupante desconocimiento por parte de los profesionales de la situación de la época de dictadura militar, era mejor conocido el proceso de inauguración de los dos primeros programas en la década de los años 60 hasta los años 80, 81, y de sobre la etapa y periodos que serían de especial interés, que se involucran en más profundidad, pero de interés comparado en el tiempo, ya sea desde 1911 hasta 1946. Sería como la etapa vedada o oscura, que ya está un poco mejor vislumbrada, y los otros son los efectos de reforma de la universidad a fines de los años 60, previo a la entrada del gobierno de la Unidad Popular. Ya posterior dictadura se percibe que hay un menos conocimiento sobre un mejor conocimiento de la situación actual gracias a los datos históricos generalizados como una crisis cuyo cultivo se da en 1981. Hay una preocupación. Categoría número 4. Personajes representativos de la historia de la psicología chilena. Definición. Agrupa una identidad y obra de representantes científicos, académicos, profesionales chilenos y extranjeros que han contribuido notablemente al desarrollo de disciplinas, ciencia y profesión y psicología en Chile. Subcategoría Padres Fundadores. Comentario. La influencia de Freud y Wundt como padres fundadores indirectos de la psicología chilena no es menor. La Leipzig que se invita a los profesores alemanes que formarían los primeros laboratorios de 1889, y los primeros escritos sobre la mente y el inconsciente provendrían del psicoanálisis freudiano muy temprano en 1910, de una cúpula de médicos psiquiatras disidentes. Los medios, sino para el mundo popular, la idea de curso orientado a psicoanalítica de autoayuda, la figura de Freud como figura intelectual atingente con los postulados que servían al país para hacerlo crecer, y el psicoanálisis fue visto como una herramienta para la mejora de Chile. Y eso que es de la teoría pulsional de leyes se convierte en procesos constructivos tanto para el trabajo, el deporte, y leyeron a Freud pensando que podíamos ser mejores como país. Subcategoría precursores de ciencia en laboratorio. Comentario. Se comisiona a expertos, pedagogos, médicos y otros que instruyen sobre los métodos de las ciencias psicológicas en los laboratorios experimentales. Mira, lo que entiendo es que ella es que informa realmente uno de los autores y bueno, dice por ejemplo X cosa y luego arma su discurso para comenzar a hacerlo atractivo. Por ejemplo, el gobierno de Chile comisionó a Mann para que comprara instrumentos del mismísimo Bund, y Mann viaja a Leipzig. Luego se financia el viaje a Europa, a los libros, y se comienza a citar, y queda por cierto. Cuando voy a la fuente primaria y llego al decreto, es que se comisiona a Bund a viajar. El viaje dura varios meses, 6 meses creo, y se recorre varios países de Europa y viaja a Estados Unidos para que compre instrumentos para el laboratorio. En subcategorías, primeros profesionales.
Comentario. El proyecto de formar profesionales para la psicología aparece como iniciativa de profesionales pedagogos que hacían cursos formativos de psicología experimental y orientación vocacional en la Universidad de Chile. La psicología experimental empieza antes de la llegada de Sergio Llull en medicina en la Universidad de Chile. Están María Teresa Pinto, Guy Santibáñez y María de los Ángeles Saavedra haciendo estudios en psicología experimental. Te recomiendo revisar un artículo sobre la historia de los laboratorios de psicología en Chile en el libro que editamos con Mario Laborda. Nota histórica psicología en Chile, o psicoterapia en Chile creo. Julie se incorporó en el año 70 y te diría que no necesariamente representa la psicología experimental, más bien un psicólogo clínico que no solo hace clínica, sino que realiza mucha investigación en clínicas sobre efectividad de técnicas conductuales para el tratamiento de diversos trastornos, procesos. Más bien su gran aporte a la psicología fue la capacidad de mirar distintos fenómenos psicológicos desde un prisma científico, la sexualidad, los problemas sociales, la prácticas clínicas, etc. Subcategorías profesionales destacados. Comentarios. A propósito de profesionales destacados, ellos aparecen en la Universidad de Chile, la Universidad Católica en los años 60 y 70, con posterioridad aparecen otros profesionales representativos que tienen origen formativo en las dos primeras escuelas de psicología del país. Yo creo que Yuri fue muy importante para el desarrollo de psicología científica al llegar a Chile con su doctorado. Esta fue director de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica. Luego cuando se va a Canadá como director del Alan Montreal Institute en Chile, fue el precursor de la terapia conductual, tanto de la práctica como de la investigación. Fue tanto un modelo profesional como académico en su parecido a la PUC. Hizo mucha investigación de terapia conductual. Puedes ver las tesis que dirigió la Universidad Católica, la Universidad de Chile, con todas las tesis que van a estar probar resultados en distintos tratamientos conductuales. Basta revisar sus publicaciones en revistas de prestigio. Subcategorías profesionales actuales. Comentario. La decriminalización, la desvinculación de su rol científico, de su preferencia por el ejercicio profesional de la psicología, esa especialidad marca la tónica en este punto del tema. Pero eso no todavía, está bien, pero no soluciona el problema y yo te digo. Sobre la psicología y la parapsicología, por ejemplo, que están dentro de los clínicos. Hay algunos que van a caracterizar algo, hay colegas que usan flores de Bach, Reiki, qué sé yo. Hay colegas que se rigen por términos mucho más estrictos en relación a lo que se puede hacer o que se crea o cuáles son las herramientas propias del psicólogo. El panorama está dividido muy profundamente, no hay una sola opinión psicológica. Cada vez son más los psiquiatras o sociólogos que los que aparecen hablando sobre temas que les competen al psicólogo en televisión. Los psicólogos yo creo que vamos desapareciendo de los medios, no sé, tenemos que resucitar. Yo creo que pasa por un sentido de la unidad y el diálogo. Ya estoy absolutamente de acuerdo. Perdón. Subcategoría personaje influyente. Comentario. Es notable la presencia de abogados, pedagogos, médicos, teólogos, filósofos, fisiólogos, ingenieros y otros profesionales como contribuyentes activos a la historia de psicología chilena. A propósito, te puedes acordar de la revista que teníamos en los SACH llamada Recortes Psicoanalíticos. Es que lo entrevistamos y le preguntamos que usted conoce el psicoanálisis chileno. Bueno, nos dice que recibió una influencia de un importante psicoanalista chileno que usted debe conocer. Y yo que sabía quién era, y bueno, este chileno que fundó la Sociedad Chilena de Psicoanálisis en el año 1949. Y perdóname, yo no lo sé, y era Ignacio Mate Blanco. Tabla número 5. Frecuencia de codificación por la categoría de personajes representativos de la historia de la psicología chilena. Aquí hay mayores menciones de que son profesionales destacados y mucho menos de los que son como primeros profesionales, en cierto modo como documentación acerca de los años sin archivo, que ya está mejor iluminado con el paso de por lo menos 10 años, lo que se agradece bastante, lo cual la temporalidad, por decirlo así, ya está marcada, pero no en absoluto. Bueno, en esta parte de profesionales destacados hay bastante menos menciones. Gráfico número 4, frecuencia de codificación por categoría de personajes representativos de historia de la psicología chilena. Caracterización de categoría. Lo que pudiera pensar, bueno, el conocimiento del gremio por parte del autor representativo aparece por medio de un relato geográfico involuntario, aunque sin llegar a los extremos de catalogar a uno de los personajes como un héroe. Bueno, como bibliográfico un poco normal, pero no geográfico, lo cual las características de estos personajes destacados son mayormente conocidos por su adhesión a grupos universitarios
los que tienen cuna es la Universidad Católica y la Universidad de Chile, entre los años 1920 y 1980, todavía agregar un poco más. Hoy la única, hoy la última parte de ello sigue cerca del desarrollo de la disciplina, hablando, por investigar temas adyacentes a la suya y sobre las cuales presentan una gran preocupación invitaron a generaciones más jóvenes a sistematizar la investigación de la historia de la psicología desde una universidades tradicionales públicas y privadas, como una inquietud. Aquí está la tabla de la frecuencia de codificación de los totales de las cuatro categorías, que está de historia, historia de la psicología y personaje, las cuales hay una mayor confluencia con el conocimiento de lo que es el problema gremial interno. Gráfico número 5, frecuencias de codificación para los totales de las categorías de entrevistas de la psicología, de las 8 entrevistas más el focus group. Caracterización de los totales. Lo que ocurre es que en el tema se estima en función de la cronología propiamente psicológica, la presencia de los medios o métodos de investigación histórica. Aquí es toda mi pregunta y la persistencia de la línea de investigación que quería continuar. Lo cual se tornan como cronologías en cuanto se rescatan fechas y todo acontecimiento de relevancia sobre la ciencia psicológica. Sí, y también no solamente fecha o archivos, sino que también la pureza documental, positivismo histórico. Pero también se soluciona, se adiciona conocimiento que hayan los psicólogos de disciplina, de la humildad de los profesionales destacados, incluso más representativos, la presencia de un dato atribuible a fechas o instituciones gremiales o formativas, las universidades, el laboratorio, la Escuela Normal de Copiapó, etcétera, Santiago, eh, Concepción, Copiapó, y sobre ciertas validaciones mejor suscritas determinaciones de tipo político, sociopolítico y económico, intencionar las cuales desde la legitimidad de un discurso que traspasa lo psicológico. El problema de la disciplina es ver desde muy en su interior cuál es el problema que es propiamente psicológico, sino producto de las contingencias sociales y contextuales en tanto siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Bueno, ya hemos avanzado 20 años del siglo XXI, por supuesto que hay nuevas inquietudes, y en de años, por supuesto que más. Evaluación de la Universidad Chilena estructurada en el programa de pregrado. Este es el análisis de las mallas. Se resume un barrio conceptual y práctico de 13 programas de pregrado de la Universidad Chilena, siendo ciertas generalidades procedimentales de perfil de egreso, descripción del programa del estudiante que egresa psicología y pone de información cuando se oferta la carrera misma como producto, por decirlo así. Aspecto de diseño curricular de las carreras de psicología en Chile, una recopilación de la muestra de 13 representativas: Universidad de Chile, Universidad de Santiago, la de Talca, la Frontera, Concepción, la Central, la Serena, la SEC, la Autónoma, la Américas, Andrés Bello, Diego Portales. Yo pienso que estaba bien. Son 13, ya. Discusión de los programas formativos y perfil de egreso profesional. Es un tema de suma delicadeza en cuanto se refiere a los objetivos literales y derivados inferidos productos de la estructuración, planificación, investigación, gestión y evaluación de seguimiento sobre la construcción del programa de pregrado en psicología en Chile. Así que sobre este asunto que existen ciertas preconcepciones que no son siquiera consideradas por los estudiantes durante su formación y tienen una sensibilidad comilla historiográfica como fue de realizar el análisis en la siguiente sección. Porque lamentablemente por desconocimiento mismo del método historiográfico no hice el vínculo con una circularidad más allá de la historia externa o interna de Imre Lakatos, así que cometí un error. Me quedó absolutamente incompleto. Y sobre este punto que la formación de pregrado se surge de ciertas generalidades son propias de 5 años de duración en promedio y se ofertan en ellos los grados de licenciado en psicología, título profesional de psicólogo, algunos de ellos ofertando el grado de bachiller, lo cual es ya en 2 años de carrera, llamadas especialidades o menciones que se resumen en el curso complementario en formación adyacente de resultados en un diplomado, de los 4 cursos con la licenciatura y un año extra, y a su vez el máster y doctor. El esquema de formación de la mirada de perfil de egreso se resume por la mayoría de los programas como diagnóstico, intervención y seguimiento, que serían resumidas cuentas de estructuración por defecto para toda especialidad de la psicología. No, más clínico, porque dado que está el 70% de la preferencia de dicha especialidad. Si gran diferencia que habría hacer una profundización de estos 3 puntos y la adición de un cuarto que sería la sección de gestión, proyectos, servicios y descartando la revisión de ciertas competencias profesionales adscritas a lo que sería la psicología de pregrado en Chile.
Categoría de programa de pregrado, concepto de psicólogo, definición alude a un caracterización nominal que recibe la profesión de la ciencia psicológica en Chile, tanto su modalidad teórico-científica como práctico-profesional, con acreditación institucional, su universidad como entidad formativa y que tiene mucho que ver con la construcción de un imaginario profesional sobre la psicología chilena. Subcategoría, concepto de psicólogo, psicología y ciencia, psicólogo y profesión, universidad que imparte programas de formación de pregrado. Psicólogo y profesión, y un concepto de psicólogo. Ya. De la organización de la categoría. Se podría describir la tendencia de describir el papel profesionalmente a muchos de estos programas formativos de psicología presente antes que referirse al concepto mismo que implica ser psicólogo. La tendencia en muchas de las anteriores universidades es a generalizar someramente la formación profesional y sin otorgarle un valor agregado en lo científico, no solamente en lo profesional, sino que también tiene claro cuál es su campo de acción potencial, como consignan varios programas, entre ellos diciendo que el profesional psicólogo tendrá trabajo donde simplemente haya personas o que se dedicará a problemas psicológicos. El producto de la formación de estos casos está bien reñido por las demandas de otras profesiones y que otras formas de resolución de problemas mediante el método de aplicación psicológica tampoco eh, queda bien demarcada o parece dudosa de la oferta de la carrera. Algunos programas los marcan con una fuerte desconfianza, otros en tanto lo miran como algo de menor interés o de carácter muy limitado a lo que el profesional haga de su propio ejercicio. No promoviendo la actitud científica de la criminalización, se menciona siquiera la actividad del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile, AG, ni tampoco de las instancias de conocimiento con hacer la propia formación, donde el enfoque práctico aún es leído desde fuera como superficial, competitivo y muy individualista. Formación de pregrado. Definición. Comprende la etapa formativa con duración de 5 años promedio que conduce a la obtención del primer grado académico licenciado, en el caso anterior de bachiller. El título profesional de psicólogo está reconocido por agencias varias de Estado y privado por la habilitación profesional psicológica en Chile. Aquí está las menciones de aquello, las cuales son el título y grado académico, y mientras que prestigio, base, acreditaciones, académico, investigación, no. Aquí está netamente en la mayor categoría, que es la mención de lo que es título y grado. Caracterización. Como se dijo en el curso en el punto anterior, es que el concepto de psicólogo es la mirada de lo profesional de comillas multiuso. Aquí la organización que toma la formación psicológica propondrá características por la formalidad de los programas, los aspectos formales de aprobación y reprobación de los programas, desde una mirada pragmática antes que profesional o disciplinar o bien poco científica. La acreditación de los programas de formación científica es casual o medianamente alejada para el profesional, y que muchos de estos aspectos formales responderán hacia el egreso o salida de profesionales, es decir, la oportunidad de seguir con la llamada educación continua. Y eso no tiene que ver con la importante carga mercantil que tiene la carrera de psicología desde el pregrado en muchas universidades. En cuanto bien requerida y tiene gastos operacionales bajos, aunque sus aranceles digan otra cosa, en un caso de la muestra desde 3 universidades suele ser más costosa que ingeniería comercial. Los puntos más notables o economía, o el simple de economía. Los puntos más notables de esta categoría son licenciatura, proceso de titulación profesional. Los puntos en los que nos tocan la oferta son los más postulantes, son docencia y acreditación, cosas que hoy orientan la elección de un programa ante otro ante la especialidad de profesionalización en psicología en nuestro país, la potencial empleabilidad post-título. Bueno, ahora 10 años después como que te rellenan con acreditación en cualquier tipo de institución técnica que intente ser universidad. Competencias profesionales. Definición. Alude a una serie de características personales, profesionales y colectivas de desarrollo que durante el programa de formación de pregrado se resumen en procesos discursivos científicos explicados y profesionales, los cuales, al final del proceso de formación, caracterizan el actuar aplicado del profesional psicólogo. Liderazgo, trabajo multidisciplinar, autonomía, pensamiento, amplitud moral y ética, marco de conocimiento disciplinar, comprensión de personas y medio humano, capacidad de trabajo, actitud de investigador, actitud analítica, respeto, excelencia, experticia, pensamiento crítico, entre otras. Lo que más cargó acá la categoría fue conocimiento. Conocimiento táctico, no tiene que trabajo disciplinar, capacidad de trabajo, resolución de problemas y competencia en el trabajo. O sea, es un rol funcionario. Aquí están las competencias profesionales absolutamente divididas. Caracterización de categoría. Se puede resumir que el profesional psicólogo debe tener una sólida base conceptual
debe saber y dominar muchos aspectos sobre su saber teórico antes de entrar en la práctica de la misma. Generalmente la que pide que sea competente en el trabajo, que sea capaz de realizarlo en buenos términos, y tratar de esta profesional se requiere su expertise en temas en el que está preparado, lo cual prepondera capacidad de autoconocimiento y revisiones sobre las técnicas y métodos que usa a diario en su trabajo con cuestionable eficacia y si no se acompaña de actualizaciones y validaciones del instrumental de trabajo. Ítem de educación continua, con postítulos, diplomados y tiene que ver con actualización continua por lo menos que no supere los 3 años. Por otra parte, se echan de menos capacidades como autonomía, liderazgo, desarrollo integral, en que aparece más que la teórica preponderante, cosas como habilidades blandas, autogestión o otras son capacidades que no salen menos antes de la oferta y menos en la formación. Hay un punto a considerar como pendiente. La dependencia hacia los propios conocimientos en convertir la estrategia en producto de intervención en servicio completo de una constante. El psicólogo además depende de la solicitud de otro como un contratante para realizar servicios profesionales por los cuales ha sido entrenado en el proceso de formación de pregrado o grado, afectando en su calidad de profesional y científico el grado de autonomía en tanto presta servicio y promueve el bienestar de diversos contextos. La mayor parte de las ocasiones dependiendo de las necesidades de los clientes que acuden a su conocimiento y sobre todo a los mecanismos de contratación más básicos. Características de intervención profesional. Definición. Implica el conocimiento de la naturaleza y campo de acción que debe ser psicológico, debe incluir destinatarios potenciales, así como la fase de desarrollo de los planes de trabajo, atendiendo las particulares diferencias en cada una de las especialidades y contextualizaciones. Intervenciones con personas, grupos, instituciones, comunidades, diagnósticos, paso práctico. Ya. Mayormente aquí carga la categoría de un modo distinto a lo que es netamente intervención con personas. Diagnóstico. No existe de repente como cierta resolución o reconocimiento por parte de las instituciones para decir netamente más allá del diagnóstico. Aquí está algo dividido. Caracterización de la categoría. Como la tónica profesional, su servicio a personas individuales mayoritariamente prevalece el estereotipo de formación clínica cuanto ser predominante y es más conocido por la sociedad de estudiantes porque ingresan a la carrera. Por eso pueden contarse en casi igual conteo por intervención en grupos de personas, instituciones y comunidades. Cosas que resumen la intervención del humano, tal como lo definen las ciencias y profesiones sociales. Asimismo, cabe destacar que las mayores funciones experimentales que mejor se perciben en esta naturaleza de intervención es la de diagnóstico, siendo por lejos la más relevante por formación de la psicóloga, a pesar de que tenga características resolutivas también o de cierta estrategia. ¿A qué medida puede aplicarse esta estrategia según de hecho sea su preparación y tal un seguimiento constante tal de longitudinalidad a procesos que son como relativamente transitorios? Con ello, hablando de tendencias fenómenos tales como, por ejemplo, cuadros clínicos, educacional, procesos educacionales, organizativos, entre otros, organizaciones laborales, entre otros. Asimismo, la intervención colectiva tampoco realmente pierde en importancia, con algo menor su relevancia con la intervención de una persona, pero este se hace a partir de ciertos contratantes secundarios. La tercera categoría es gestión de productos y servicios. Definición. Comprende las características de aplicación, diseño, gestión y observación de servicios profesionales de acuerdo a la innovación metodológica y divergencia frente a las tendencias profesionales tradicionales, lo cual permite resultar en cosas como el pensamiento divergente, la creatividad de conocimientos complementarios y tecnológicos con el desarrollo de la labor psicológica en diversos contextos, inclusive emergentes. Aquí puse pensamiento creativo, pluralismo, conocimiento psicológico, conocimiento tecnológico, diseño de servicios, diseño de proyectos, prevención, pensamiento divergente. La que más carga acá es prácticamente prevención, y más lo de diagnóstico. La que más carga acá dentro de la gestión de productos y servicios con ciertas habilidades complementarias es prevención. Dice esto que es sensible a problemas de formación de psicólogo, la mirada que aparece entre los mismos programas, lo que es el diseño y gestión de productos de gestión de servicios profesionales, que vendrían desde cierto profesional o de una comunidad profesional hacia la comunidad. Eso significa que las estrategias no deben escatimar el emprendimiento como impulso a la acción, pero pasa que en los programas formativos dicha situación se percibe como una anomalía o quizás una amenaza, no sé, no sé. La no inclusión de conocimientos con hacer lo mínimamente tecnológico genera expectativas de exclusividad que afectan el trabajo multidisciplinar y que hay una poca promoción de habilidades complementarias de desarrollo profesional entre ellas el carácter tecnológico y comunicacional. Así también se pone en duda el carácter de creatividad y de pensamiento divergente que tiene el profesional, no necesariamente científico. La psicología que en este país actúa de acuerdo con parámetros predefinidos de acuerdo con los funcionarios y no hacen uso de estrategias innovadoras. Bueno, estas son como ciertas competencias complementarias y que se subestiman en el caso del currículum.
Sobre la innovación de los métodos de psicología se dan estudios extra como diploma de especialidad en el trabajo o grado académico posteriores al título, para lo cual la mayoría de los profesionales no pueden acceder debido a un cuello de botella por ranking de los mismos programas de pregrado y por el altos costos más que nada, y los altos costos de financiamiento. Todo esto afecta de todas maneras las expectativas que los nuevos profesionales tienen para con la aprobación. Aquí están viendo la carga mayormente que es intervención, competencias, las cuales son mencionan más las mallas, intervención y competencia. Realización de las totales sobre la formación de pregrado indica que los profesionales están en condición de dependencia laboral o subordinados de otras profesiones mejor posicionadas en el mercado de trabajo, afectando la calidad de los científicos, sobre todo en organizacional con lo que es el concepto de staff de apoyo o en clínica de repente con ciertas cuestiones o en educación, en cuanto debían ser expertos de consulta profesionales medianamente independientes sin que ello implique descompromiso. Sí, es verdad. Eso no vine a entender de cuando estoy trabajando en educación, pero podría hablar al respecto para largo. Estos actores son considerados como meros diagnosticadores sin permitir el desarrollo integral de las funciones que podrían llegar hoy a sus servicios profesionales integrales. Sí, es que el diagnóstico implica una amenaza para las instituciones. Sí, eso es el cuento grande. Se puede responsabilizar a la universidad de la situación de dependencia o la falta de interés de un segmento académico hasta los problemas sociales y científicos actuales. Agrego que la universalizar con los profesionales complica el trabajo y su derivado. No sé si tanto universalizado, pero sí está tan bien segmentado que mejor se habla netamente por economía del tiempo de errores clínicos y los otros que se adaptan a lo que sea. Y desde los profesionales que apoyan las remuneraciones cuanto afecta a sus especificaciones, preparación profesional y proyección en el puesto de trabajo. Sí, por supuesto. La proyección en el puesto de trabajo siempre es que se da grados de gremialización, de moralización y de periferia, la promoción hacia la periferia por parte del profesional. El ejercicio profesional hacia personas y grupos bien se considera una comprensión más aterrizada de lo que el hacer psicólogo y psicóloga es insertarse en un contexto de trabajo y no durante la carrera universitaria. Justamente. Hay mucha diferencia entre lo que se está aprendiendo en la universidad y en el contexto de trabajo que es muy distinto. Hay muchas amenazas que son institucionales e internas que requieren quizá como cierta ignorancia de la gente que nos contrata, que son un poco más crueles. Más ruines, a la larga. Consecuentemente la carrera parece conducente a confusiones y error, porque no se explica más allá de investigar y diagnosticar. Bueno, investigar no tanto, yo creo que hay diagnosticar y emitir informes. Se trata en la carrera del trabajo y las técnicas una generalidad ideal en que en los casos concretos se ve opacada por las contingencias del lugar de trabajo, falta de recursos, conocimientos tecnológicos y otros. Y ahí atiendo a la maldad quizás de nuestros supervisores, que son personas que no conocen nuestro instrumental y pueden ver nuestro, por decirlo, que hacer como una amenaza a sus propios intereses personales, pero cuando no son todo lo contrario. Porque, no sé, hay cierto temor de la gente contratante, falta de recursos, con recursos materiales, obvio, por supuesto, uno se los puede arreglar. Conocimiento tecnológico, ciertas cuestiones como disposición, como de ciertos hasta servicios más básicos, como un baño en muchas de las oficinas de Estado. Disposición de inclusive un baño, pero cuestiones más básicas, netamente, no tiene que ver con la profesión, tiene que ver netamente con las disposiciones funcionarias. Y eso es más básico, eso afecta a todos por igual, independiente de un diploma que uno saque o no. Hay que tener una de la tesis. Y lo cual pienso que al fin y al cabo podría no ser un menoscabo directamente en la capacidad por estar mostrando los datos a este respecto y de cierta manera están presenciando cierto modo como por decirlo así una revisión de la tesis, así que después vamos a ver con la sección de análisis que es bastante largo eh, acerca de las cuál es el curso futuro de la tesis y cómo va a ir evolucionando. Eh, Ahora leyéndola con tiempo, me he dado cuenta que son por lo menos 5 tesis distintas, 5 líneas de investigación absolutamente distintas. Una parte gremial, otra parte de la semiótica de los procesos de egreso, otra que tiene que ver epistemológico,
yo me fui más por el lado de lo que era historiográfico, como línea de investigación en cuanto a historia de psicología contemporánea, y dejé como ciertas preguntas a medio mal traer y de cierto modo eh, aprender ciertas cosas. Pero lo que viene dentro de lo que es los próximos días es el análisis. Estamos en la página 169. Estamos casi en la mitad del proyecto. Sí. Es que más abajo viene el contenido de la entrevista que no nos puedo mostrar. Análisis y conclusiones. Son casi como 100 páginas. Es como un segundo marco teórico. Porque tuve que hacer la segunda parte del marco teórico, quizás complementando ciertas cosas que yo no había visto en un principio y tuve que irlos complementando. Así que esta parte de análisis es como un segundo marco teórico. Así que por lo menos cumple por traer un poco más de unas capas de cierta complejidad a la cosa. Y netamente, si es que hasta este momento veo, después de una relectura, después de casi como 8 años de acerca de estas cosas de los contenidos historiográficos de la universidad, pienso que fue conforme a la realidad. O sea, cómo llegar de repente a no ocupar tantos datos de una manera tan escandalosamente posible si tenía tanto antecedente en un principio. Yo pienso que voy a hacer como ciertas anotaciones acerca de sugerencias de ciertos temas y lo voy a comentar en otro momento. Así que por lo menos quedamos en la parte de análisis, en la parte ya resultados medianamente avanzados y por lo menos hablando casi 2 horas de lo que es la tesis más los otros textos. Casi 3 horas al día de lectura. Yo pienso que está bien. Yo pienso que lo voy a dejar hasta aquí. Voy a comenzar a cierto modo como documentar lo que está avanzado. Y por ahí. Por ahí, sí. Ahí creo que está un poco más fuerte el sonido. Y lo que es las ciertas características, las cuales vamos a ir dotando de cierto sentido a lo que hemos avanzado hasta ahora. Prácticamente eh, dos tercios de lo que es la investigación de grado, de la investigación de título. Así que eso, lo voy a dejar hasta aquí. Ya cuando van a ser como 1 hora 20, voy a comenzar a subir el video y continuamos mañana. Hasta luego.